revelado el secreto milagroso de Samuel, la increíble y transformadora última profecía divina en el periodo convulso del reino de Israel. En el tercer año de Joacim, la nación se encontraba sumida en la desesperación. Samuel, el último juez y profeta, miraba las tierras de Israel con un corazón pesado, consciente de que la voz de Dios resonaba callada entre el clamor del pueblo. La opresión de los filisteos había intensificado el deseo de un rey. El pueblo, cansado de depender de lo divino, anhelaba una figura tangible, un rey que los guiara a la batalla. Este clamor, profundamente perturbador, palpitaba en cada rincón de la tierra. Samuel, quien había sido el canal a través del cual Dios había hablado, se sentía traicionado y angustiado. Aquella noche, cuando las estrellas titilaban en el firmamento, se arrodilló en ferviente oración. Su voz se elevó en la oscuridad: «Oh Señor, cuánto desearía que escucharas nuestra súplica, pues no hay rey como tú». Fue entonces que la voz de Dios emergió en el silencio: «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí». El peso de estas palabras se asentó sobre él como un yugo. Debía obedecer el mandato divino, aunque su corazón experimentara la herida del rechazo. Así, llevó a cabo la tarea que le fue encomendada, eligiendo a Saúl, un hombre de estatura imponente y apariencia majestuosa. Al ungiéndolo con el aceite sagrado, una mezcla de temor y obediencia inundó su ser. Sin embargo, a medida que pasaron los días, su fe en el nuevo rey comenzó a tambalear. Saúl, a pesar de su aspecto regia, se rebelaba desobediente a las órdenes de Dios, y Samuel supo que el tiempo de la verdad se acercaba. En un momento decisivo, Dios habló nuevamente: había rechazado a Saúl como rey por su desobediencia. El corazón de Samuel se desgarró, la misión de ungir a un nuevo rey comenzaba. Su viaje lo llevó a Belén, al hogar de Isaí. Allí, con el altar listo y la expectativa en el aire, el dolor de la pérdida empezaba a diluirse. Sin embargo, la incertidumbre lo envolvía. Cuando vio a Eliab, el mayor de los hijos, pensó que sin duda sería el elegido. Pero de nuevo, la voz de Dios resonó con firmeza en su mente: no mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. La lección se volvía clara: en el corazón se encuentra la verdadera grandeza. Con paciencia y obediencia, Samuel continuó explorando cada descendiente de Isaí, hasta que finalmente llegó a David, un simple pastor que cuidaba las ovejas. La unción con el aceite fresco le reveló un futuro que cambiaría el destino de Israel. Un aire fresco de esperanza comenzó a permeabilizar el ambiente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la luna se asomaba entre las nubes, Samuel comprendió que su obediencia no solo había decidido un futuro para David, sino que también había restaurado la esperanza en el corazón del pueblo. El eco de la decisión resonaría en la historia, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en el caminar de Israel. En su corazón, Samuel se preguntaba: ¿qué significa realmente escuchar y seguir la voz de Dios en medio del ruido y la confusión? La respuesta se deslizaría entre las páginas del tiempo, aguardando ser revelada. El sol se alzaba sobre Belén, bañando la tierra en una luz dorada que traía consigo la vida prometida. David, el joven pastor, sintió en su interior una mezcla de asombro y temor. Había sido ungido por el profeta de Dios, Samuel, y la unción con aceite no solo lo había marcado para un destino especial, sino que también había despierto la inquietud en su corazón. ¿Qué significaría esto para él y para su pueblo? ¿Cómo llevaría el peso de una responsabilidad tan grande? Samuel, después del acto sagrado, se despidió de David, dejando tras de sí una bendición que retumbaba en el aire. El viento parecía susurrar promesas en cada hoja de los árboles. Sin embargo, su mente estaba ocupada con un nuevo propósito. El llamado de Dios se entrelazaba con la historia de Israel, y el tiempo de la preparación para David había comenzado. En lo profundo de su ser, Samuel sabía que el ciclo de Saúl había cerrado, y la inminente caída del rey desobediente pronto desataría una nueva era. Los días pasaron y la opresión de los filisteos aumentaba, mientras la desconfianza hacia Saúl creciera. Este rey, que antes había capturado los corazones de los israelitas, ahora se sumía en la desesperación y el rechazo.
Cada vez que desobedecía a Dios, su espíritu se oscurecía más, y la angustia se apoderaba de su conciencia. Sin embargo, él no podía ver lo que estaba en juego, el futuro del reino y su relación con el Altísimo. La presión aumentaba, y con cada derrota en el campo de batalla, su odio hacia David iba creciendo. Mientras tanto, David, sin saber lo que le deparaba su futuro, continuaba cuidando las ovejas de su padre, Isaí. Sus días transcurrían en la serenidad de los campos, donde las suaves melodías de su arpa convertían la soledad en compañerismo con Dios. A menudo, pasaba horas en oración y meditación, buscando la dirección del Señor. El nuevo rey había sido elegido, pero aún no estaba claro cómo sería su ascenso al trono. El propósito de Dios podía ser un misterio, pero David confiaba en la dirección divina. En la corte de Saúl, la tensión se palpaba en el aire. A medida que el rey se rodeaba de hombres en busca de poder y aprobación, el Espíritu de Dios se había alejado de él, y un espíritu maligno lo atormentaba. La angustia lo hacía actuar de manera errática, llenando el ambiente de confusión y temor. Fue en uno de esos episodios oscuros que una idea surgió entre sus consejeros: buscar a aquel que había sido ungido. El eco de la historia comenzó a tomar forma. Los pasos de David, aunque aún alejado del trono, se encaminaban hacia el cumplimiento de la profecía. Mientras Saúl luchaba con sus tormentos internos, David era llamado para sanar al rey con su música. Un lazo insospechado se desarrollaba entre ellos, un famoso guerrero que se convertiría en su más grande rival, sin saber que una batalla más grande que la física se libraba por sus almas. Samuel, desde la distancia, aún reflexionaba sobre el significado de la obediencia. Desde el día en que unió a David con el aceite sagrado, entendía que la unción no solo establecía un rey, sino que abría una puerta a una esperanza colectiva para Israel. Las atrocidades del pasado y la confusión del presente se entrelazaban, llevando al pueblo a un clamor más profundo por la libertad divina. En medio de esta creciente tensión, Samuel escuchó otra vez la voz de Dios: pronto se abrirán los cielos y mis planes se revelarán a través del ungido. No temáis, pues el tiempo de la restauración está cerca. En sus labios estaban las palabras de un destino que pulsaba con fuerza, y el futuro de Israel comenzaba a moverse con la misma fuerza poderosa que había traído a David a sus pies. La historia avanzaba, y Samuel comprendía que ese era solo el comienzo de una travesía hacia un reino esperado. ¿Puedes oírlo, pueblo mío? El triunfo de una nueva era se acerca, pero los desafíos no han hecho más que empezar. La brisa suave de la mañana acariciaba los campos de Belén, mientras David seguía persiguiendo a sus ovejas en el vasto prado. Aunque su corazón estaba lleno de música y esperanza tras ser ungido, la inquietud persistía en su alma, como una sombra que no lo abandonaba. Sin embargo, en el horizonte se cernían tiempos oscuros que no podía prever, una inminente confrontación entre la luz y la oscuridad. En la corte de Saúl, la tensión había alcanzado su clímax. Cuantas más victorias fallidas se acumulaban contra los filisteos, mayor se tornaba la ira del rey. La desobediencia de Saúl había llamado a la ira de Dios, y su tormento interno lo llevaba a actos de desespero. Pidió la música para calmar su espíritu atormentado, confiando en que el joven pastor, cuya melodiosa arpa había traído consuelo en el pasado, podría aliviar sus pesares. David fue llevado ante Saúl como un ungido y elegido de Dios, pero ya no había lugar para la inocencia en su corazón. La tocada de su arpa resonaba en la sala del trono, llena de unción, mientras David se preguntaba cuánto tiempo más sería un mero instrumento en la historia divina. La alabanza a Dios brotaba de sus labios, aún sin comprender completamente el papel que le estaba destinado en la narrativa espiritual de la nación. ¿Por qué no confías en Jehová, oh rey? ¿Por qué tu mirada se apaga entre sombras? Susurraba David en su interior, mientras en la corte crecía un resentimiento oscuro hacia su persona, plantado por el mismo rey que buscaba su refugio. La presencia de David se había convertido en un recordatorio de lo que Saúl había perdido. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos de celos, un fuego oscuro que solo se avivaba en cada suave nota y cada muestra de destreza del joven. Los guerreros que lo rodeaban murmullaban mientras Saúl, atormentado, le lanzaba miradas que hablaban de un deseo insaciable de poder. Mientras tanto, en la quietud de sus campos, Dios seguía hablando a Samuel. Nuevas revelaciones comenzaban a brotar de su espíritu, y vio en visiones a los hombres que elevarían su voz, clamando por justicia y redención. El hombre que he ungido es más que un líder, es un puente hacia la nueva vida que he prometido a mi pueblo, murmuraba el profeta mientras contemplaba la llegada de lo inevitable. Por la noche,
Cuando las estrellas brillaban con una luz sobrenatural, el Señor habló nuevamente a Samuel: «He aquí, un nuevo pacto se formará en los corazones de mi gente. El ungido aprenderá a batallar no solo contra sus enemigos, sino contra el miedo, la duda, y todo lo que se oponga a mi voluntad. Mi plan será revelado a su debido tiempo». Al día siguiente, David se hallaría en el camino hacia una nueva prueba que lo transformaría, un encuentro con su destino que cambiaría el curso de la historia. Algo profundo iba a suceder, algo que no solo marcaría su vida, sino también la de toda Israel, como un eco que resonaría a través de las generaciones. La atmósfera estaba cargada de expectativa. El cielo parecía contener su aliento, atento a la revelación que se avecinaba. La unción de David no era solo para un futuro incierto, sino el inicio de un milagro que solo podría ser llevado a cabo por la mano soberana del Dios Altísimo. «El tiempo de la manifestación de mi gloria se aproxima», decía Samuel a las estrellas: «Pueblo mío, prepara tu corazón, porque lo que viene es mayor que lo que has podido imaginar». Con el primer destello del alba, David se levantó de su lecho de pasto junto a sus ovejas. La fresca brisa de la mañana le traía un susurro del cielo, y su corazón latía con anhelos de un mañana que pudiera traer paz a su pueblo. Los sonidos del campo le eran familiares, pero el peso del destino comenzaba a hacerse más palpable. «Hoy, oh Jehová, ¿cuál es la tarea que has preparado para mí?», clamaba en su interior mientras se hacía eco de las promesas que resonaban en su espíritu. Mientras tanto, en la corte de Saúl, la atmósfera era de incertidumbre. El rey, inquieto y consumido por los celos, dio órdenes para alistar a su ejército. Los filisteos estaban a las puertas, y el cauto consejo de sus comandantes se ahogaba en la tormenta de su ansiedad. Saúl, lejos de encontrar en Dios su refugio, buscó las respuestas en los hombres, dejando que su ira, como un torrente desbordado, guiara sus decisiones. Si solo pudiera derrotar a ese joven, se decía a sí mismo, entendería que aún soy rey. El eco de una voz distante resonaba en su mente, la voz de Dios que le decía que su tiempo se estaba agotando. Ese mismo día, el enviado de Dios, Samuel, se preparaba para un hecho que marcaría no solo a David, sino el futuro de Israel. Atravesando las colinas hacia el lugar donde se encontraba el joven pastor, fue acompañado por una grave e inexplicable expectativa. El mensaje del Altísimo pesaba en su corazón como el oro más puro, sabía que sería un día de revelaciones. En su corazón resonaban las palabras de Dios: «Hoy yo abriré los ojos de mi pueblo, y les mostraré el camino». Al llegar, Samuel se encontró con David, quien lo recibió con una sonrisa genuina, aunque oculta bajo la ansiedad de su destino. «Samuel, veniste para instruirme en mis deberes como pastor, ¿verdad?», preguntó David, su voz clara como el alba. Pero el profeta lo miró con un brillo en sus ojos que solo aquellos ungidos por el Espíritu podían comprender. Ya no era solo el joven pastor. Hoy sería el portador de un legado que Israel nunca olvidaría. «David, el Señor ha hablado, y la redención está cerca», Samuel pronunció con voz profunda y solemne. «El tiempo de hacer frente al gigante ha llegado, y te ha sido revelado que el valor no radica solo en la fortaleza física, sino en la fe en el Dios que te sustenta». David, sintiendo el peso de estas palabras, se encontró luchando con la duda y la fe, mientras un susurro de valentía comenzaba a brotar en su interior. En ese momento, el cielo se oscureció súbitamente. Un estruendo resonó en la lejanía, como un grito que anunciaba su llegada. Un desafío aguardaba, y con él, una oportunidad divina. David sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras se preparaba para lo inevitable, la lucha que definiría su identidad y su futuro. «Dios está a tu lado, joven David. No temas al que se alza contra ti, porque la victoria será del Señor. Él te ha escogido entre todos, y en ti brilla la luz de la promesa», exclamó Samuel, con fervor en sus palabras. «Hoy, la historia de Israel dará un giro. El rey que se aferra a su trono y la nación que busca su redención están por cruzarse en el enfrentamiento que ya se aproxima». El intrépido espíritu de David comenzó a desplegarse ante la revelación del propósito divino. Con cada palabra que fluyó de los labios del profeta, las ansias de batalla comenzaron a arder en su corazón como fuego sagrado. «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?», murmuró David, dejando que la fe ahogara el miedo. Lo que se desataría en los campos de batalla no solo definiría el futuro de una nación, sino que forjaría el nombre de David en los anales de la historia como un guerrero de la fe. Pero sabía que había más en juego. El eco de su legado se entrelazaba con una promesa que aún quedaba por revelarse.
¿Qué secreto guardaba el cielo para su vida y el destino del pueblo de Dios? Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y el plan de Dios, que hasta ahora había sido un misterio, pronto se desvelaría en sus manos. Las sombras de la guerra e incertidumbre se aproximaban, pero un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, invitando a David a entrar en su destino divino. Y así, el ungido aguardaba con el corazón abierto, mientras el cielo se preparaba para la manifestación de su gloria. Con el paso de las horas, el sol se alzó en todo su esplendor, iluminando el vasto campo donde las tensiones entre filisteos e israelitas estaban en el aire. David, sintiendo el llamado de su destino, se encaminó hacia el campamento de su pueblo, donde las voces de sus hermanos y de hombres temerosos resonaban con lamentos. La presión de la inminente confrontación se palpaba en cada rincón. Mientras tanto, el profeta Samuel, bajo la guía del Espíritu Santo, se preparaba para cumplir con la misión divina que había sido confiada a su corazón. Así dice el Señor, Samuel había afirmado antes de partir, un ungido será levantado, no por la espada, sino por el poder del Altísimo. Su fe será la que vencerá, y a través de él, un nuevo rey nacerá. Estas palabras giraban alrededor de su mente como un eco sagrado, llenando su ser con una convicción inquebrantable. Al llegar al campamento, el panorama era desolador. Los soldados de Saúl, temerosos y desanimados, se concentraban en su inminente desventura. ¿Quién podrá enfrentar a Goliat?, exclamaban con voces entrecortadas, mientras otros miraban al suelo, buscando consuelo en la tierra que les había sido prometida. David, sin embargo, con la mirada fija en el horizonte, resonaba con una fe diferente. Su corazón ardía con la certeza de que Dios estaba en control. ¿Por qué teméis ante ese filisteo incircunciso?, preguntó, su voz llena de una autoridad que sorprendió incluso a los guerreros más veteranos. ¿No es el ejército de Dios con nosotros? Los murmullos se detuvieron y se volvieron hacia él, incrédulos ante el joven que hablaba con tal fervor. Su hermano mayor, Eliab, se adelantó y lo miró con desdén. ¿Quién te ha puesto aquí, David? ¿Acaso aún no has vuelto a cuidar las ovejas? ¿Qué sabes de batalla? Pero el joven, con un fuego interno alimentado por la promesa del Señor, replicó con firmeza, yo he peleado con leones y osos, y el Señor que me ha librado de sus garras, también me librará de este filisteo. Con esas palabras, las miradas comenzaron a cambiar. La fe en su voz era contagiosa. Cuando finalmente fue llevado ante el rey Saúl, el ambiente se tornó tenso. Saúl, revestido de su armadura, fijó su mirada en el joven. Tú no puedes enfrentarte a él. Es un guerrero desde su juventud y tú solo eres un pastor. Rey Saúl, David respondió, lleno de la unción de Dios, el Señor me puede dar la victoria. Yo no vengo con espada ni lanza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. La afirmación resonó como un trueno, despertando la incredulidad de los hombres de guerra. Pero Saúl, desbordado por el miedo y la razón humana, finalmente accedió. Le ofreció su armadura, que David rechazó, porque no conocía sus caminos. Con solo una honda en su mano y 5 piedras lisas del arroyo, se acercó hacia el valle donde Goliat se alzaba. En su interior, una guerra se libraba, no solo contra el gigante, sino contra la duda que susurraba en su mente. Cuando mi voz resuene, será el eco de la victoria que el Señor ha decretado, se decía a sí mismo, mientras se acercaba al filisteo que lo desafiaba. Goliat, al ver a David, rió con desprecio. Soy yo un perro para que vengas a mí con palos, vociferó, su risa resonando como un trueno maligno. David, levantando su honda, recordó las palabras de Samuel. Hoy, el Señor entregará a tu enemigo en mi mano, y todos sabrán que no es con espada ni con lanza que el Señor salva, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestra mano. Y así, con una fe inquebrantable, lanzó la piedra, unida a la promesa divina, que atravesó el aire como un mensaje del cielo. Goliat cayó, y la tierra tembló ante el poder de Dios. Mientras los israelitas se lanzaban a la batalla, el secreto del cielo, un David hecho guerrero por la fe, estaba revelado. La victoria del reino ha comenzado, resonó en el corazón de todos los presentes. Pero otras verdades aguardaban en la sombra. En el cielo, Dios sonreía, esperando su momento. ¿Cuál sería la próxima revelación del cielo sobre el futuro de su pueblo y del ungido que había levantado? Las páginas del libro de la historia estaban a punto de pasar. Después de la caída de Goliat, el estruendo de la victoria resonó a través del campamento israelita como un rugido de alabanza.
Los hombres, llenos de renovado fervor, se lanzaron hacia el enemigo con gritos de júbilo. David, aún aturdido por la grandeza de lo sucedido, sintió el peso de la misión que Dios le había encomendado, pues sabía que este triunfo era solo el principio de un camino lleno de sorpresas divinas. El eco de la victoria se extendió más allá de las fronteras del campamento, hasta los rincones del reino filisteo, donde los guerreros gitanos veían la derrota de su campeón, un Goliat caído, como una advertencia del Dios de Israel. El temor se apoderó de sus corazones, y muchos de ellos huyeron despavoridos, dejando atrás su orgullo y armas, mientras los israelitas los seguían, abatidos por la fe desbordante que David había encendido en ellos. No obstante, en medio de la celebración, el joven pastor no podía dejar de pensar en las palabras del profeta Samuel. Aquella victoria directamente encaminaba a David hacia un destino más grande, y una inquietud interior empezaba a formarse en su corazón. Dios ha levantado un rey, había declarado Samuel, y este reino no se basa en poder humano, sino en la unción del Altísimo. David comprendía que su lucha era más que contra Goliat, había sido una oportunidad para demostrar que la verdadera grandeza no se mide por estatus, sino por la fe. Mientras la multitud aclamaba y celebraba, David se dirigió a un lugar apartado. Allí, en lo profundo de su ser, comenzó a buscar respuestas. Clamó a Dios junto a la fuente de agua, sumido en el silencio del desierto. Señor, ¿cuál es tu propósito para mí después de esto? ¿Cómo puede ser que un simple pastor se convierta en rey? Las palabras entre las corrientes de agua parecían fluir hacia él como una suave brisa. De repente, en su corazón, una revelación comenzó a surgir. La imagen del arca del pacto se visualizaba en su mente, y recordó cómo había sido la manifestación de la presencia de Dios entre su pueblo. Dios desea habitar entre nosotros, y no solo entre los que llevan corona, se dijo a sí mismo. Así, una idea ardiente se formó en su mente: quizás no solo estoy llamado a ser rey, sino a restaurar la adoración en Israel. Sin embargo, a medida que pensaba en su futuro, una sombra de inquietud se cernía sobre sus pensamientos. La voz de Samuel había resonado en su corazón, y aunque el rey Saúl había sido elegido por el pueblo, sabía que la elección de Dios era mucho más poderosa. En ese momento de revelación, una visión de lo que vendría a su vida se formaba a su alrededor, y aunque estaba claro que el tiempo de gloria llegaría, también saboreaba la esencia del dolor que dicha gloria traería consigo. Mientras tanto, en el palacio de Saúl, el rey miraba en silencio la celebración a la distancia. Tras la euforia del evento, una sombra de celos comenzaba a arder en su corazón. ¿Quién es este muchacho que se ha levantado y ha hecho caer a Goliat? ¿Acaso mi reino se le escapa entre las manos? En su mente, comenzaba a tramar cómo retener el control sobre su reinado, enfrentándose a la peligrosa incertidumbre creada por la llegada de la promesa de Dios a través de David. En lo alto del monte, mientras los ecos de victoria aún danzaban entre los campamentos, los cielos se oscurecieron momentáneamente. La mano de Dios sostenía un scroll divino, con una revelación que aún no se había desatado por completo. La corta pero poderosa profecía esperaba su momento de cumplir, mientras la tierra se preparaba para una transformación. La unción de mi siervo será probada, retumbó la voz del Altísimo entre las brumas, el viaje de David ha comenzado, pero habrá sombras que lo acompañarán. Así, en un espacio donde la alabanza y el futuro se entrelazaban, David, con ansias de conocer el propósito mayor que lo aguardaba, se preguntaba si cada victoria traería consigo un nuevo desafío. ¿Sería su fe suficiente para enfrentar la oscuridad que podría ocultarse tras las puertas de la gloria? La revelación de Dios estaba en curso, y las promesas se abrían como un velo en medio de la tormenta. ¿Qué acción divina se avecinaba en el horizonte, cuyas olas iniciarían una serie de pruebas en el camino del ungido? La historia de David apenas comenzaba a escribirse. Las celebraciones en el campamento israelita continuaron como un torrente desbordado. Sin embargo, David, aún sumido en la contemplación de su destino, sintió que las palmas de alabanzas y las voces jubilosas alrededor de él se desvanecían poco a poco. Era como si el rugido del pueblo se convirtiera en un eco distante mientras él se embarcaba en una travesía espiritual profunda. Se retiró a las sombras de un olivo, sintiendo en su interior la inquietud de las palabras de Samuel resonar como un tambor lejano. La unción de Dios está sobre mí, pero en este momento soy solo un muchacho, pensó. La presión del futuro que le aguardaba lo envolvía totalmente, como una neblina espesa que se asienta al amanecer. En la distancia, los hombres regocijándose se reunían, pero en su corazón surgía una inquietante certeza: Saúl, rey de Israel,
calificaba cada acto valiente de este joven pastor a través de un prisma de temor y celos. David sabía que no podría escapar de las garras de un rey afectado por la ansiedad y el orgullo, y mientras alzaba su mirada a los cielos, un profundo anhelo de comprensión lo abrumó. ¿Qué deseas que haga, Señor?, clamó en voz baja, sintiendo que la gravedad de su proclama podía resonar en los cielos. Al atardecer, mientras la luz dorada del sol se desvanecía, David cerró los ojos, y un silencio profundo lo envolvió. En ese momento, una visión emergió. La figura del profeta Samuel se alzó ante él, cubriendo la escena con el manto de la gloria divina. David, la voz de Dios te guía. No desmayes ante las tribulaciones que vendrán, pues cada prueba es la forja de tu carácter, resonó la voz de Samuel, aunque sus labios no se movían. ¿Por qué me inquieta este futuro?, preguntó David, sintiendo su corazón agitarse. He vencido a Goliat, un acto de valor. Pero, ¿qué de mis enemigos en el palacio? El profeta sonrió, un brillo en sus ojos antiguos. Cada victoria que has obtenido es solo un peldaño hacia el propósito de Dios. La verdadera batalla no es contra Goliat, sino en tu propio corazón. Si mantienes tu fe, serás el rey que Israel necesita. La voz del profeta se entrelazó con el susurro del viento, trayendo consigo un suave mensaje: recuerda, mi hijo, que la elección de Dios se basa en el corazón, y no en la estatura. Habrá espacio para la turbulencia, pero también para la esperanza. Tienes un legado que restaurar, y un pueblo por guiar. David, lleno de una nueva determinación, abrió los ojos. El día comenzaba a caer, y en sus venas corría una energía renovada. Con cada decisión que tomaría, sabía que su mayor desafío sería recordar las promesas de Dios cuando la oscuridad amenazara con envolverlo. Al regresar al campamento, los hombres lo aclamaban aún más. La atmósfera de victoria zumbaba como un canto celestial. Sin embargo, en el corazón de Saúl, la semilla de la ira se plantaba con firmeza. Este joven debe ser detenido, murmuró el rey, ya buscando maneras de debilitar el impacto que la victoria de David había traído. Mientras los ecos de júbilo resonaban aún por el aire, los cielos, con un velo de nubes moviéndose como un presagio, guardaban un misterio aún más profundo. La sombra de un nuevo desafío se cernía sobre David mientras la mano de Dios seguía trazando los caminos que él ya había establecido. Las pruebas estaban en el horizonte, y el destino del ungido se entrelazaba con el deseo profundo del corazón de Dios por su pueblo. Pero lo que él no sabía era que detrás del reino que se alzaba también se escondía una cruz. La gloria y la sangre unidas a través de un pacto eterno, resonó en los corazones de los presentes, revelando que, aunque la batalla comenzaba a ser vista, el verdadero conflicto estaba por manifestarse en su esplendor eterno. La historia de David avanzaba, y con ello, las promesas escalofriantes de Dios se preparaban para cumplir su revelación. David se despertó al nuevo amanecer, el sonido del campamento reverberando a su alrededor. Las voces de los hombres se entremezclaban con el canto de las aves, pero en su espíritu todavía resonaban las palabras de Samuel. Era un día de nuevas expectativas, cada paso que daba parecía estar marcado por la promesa celestial. Sin embargo, una sombra persistente se cernía sobre su corazón, el miedo a la ira de Saúl. Mientras caminaba entre sus compañeros, David notó que los hombres le lanzaban miradas de respeto y admiración, pero también se sentía como un extraño en medio de ellos. La gloria de su victoria personal estaba manchada por la creciente envidia que emanaba del rey. Las celebraciones aún continuaban, pero en su interior crecía un inquietante sentido de urgencia, como si el aire estuviera cargado de un mandato divino. Esa noche, David se retiró a su tienda, donde las sombras danzaban a la luz de una pequeña hoguera. Se sentó, reflexionando sobre el futuro, con la alabanza de Dios en su corazón pero con la incertidumbre abrumándole. ¿Por qué, Dios, me has elegido para este destino si solo traerá conflicto?, susurró al silencio. De repente, la atmósfera cambió. Un susurro intenso invadió el aire. David, resonó una voz familiar, emergiendo de la penumbra. Era Samuel, su rostro iluminado por el resplandor divino. No temas. Lo que está por venir es parte del plan perfecto de Dios. David se puso de pie, el corazón palpitándole con fuerza. Profeta de Dios, ¿qué más puedo esperar? He sido ungido, pero el rey me persigue. ¿Cuál es el propósito detrás de esta lucha? Escucha, hijo mío. La unción no solo es para la gloria, sino también para la preparación en la prueba. Saúl no solo es un rey,
es una representación de la resistencia al propósito de Dios. Así como David venció a Goliat, también debes enfrentar a Saúl, no con espada, sino con la fe que te ha sido otorgada. El viejo profeta extendió su mano y tocó el corazón de David. Tu destino está escrito, pero el camino será arduo. No solo los hombres serán tu oponente, sino también las sombras de tu propia duda y temor. Recuerda, el verdadero pueblo de Dios necesita un líder que conozca la quebrantura y la redención. David, sintiendo el peso de las palabras, asintió solemnemente. Señor, te buscaré y colocaré mi confianza en ti. Que tu voluntad se lleve a cabo en mi vida. Un fuego de resolución creció dentro de él, mientras el eco de la esperanza divina comenzaba a calar hondo. Samuel se desvaneció lentamente, dejando tras de sí la sensación de un abrazo celestial. David sabía que el próximo paso sería vital. La guerra no era solo contra los enemigos visibles, sino también contra la adversidad en su propio ser. A la mañana siguiente, mientras el sol asomaba, David decidió hablar con los hombres de su ejército. Convocó a sus amigos más cercanos y les compartió su visión y su miedo. Les habló sobre Saúl, de la unción que llevaba y de los desafíos que le aguardaban. Dios está en control, les dijo con voz firme. Necesitamos unirnos y confiar en que su plan se cumplirá, a pesar de lo que venga. Sin embargo, a una distancia, en el palacio de Saúl, el rey observaba con mirada furtiva, y una sombra oscura se apoderaba de su corazón. Los mensajeros susurraban sobre los planes de David, y la semilla de la furia y la sospecha florecía con rapidez. El día avanzaba, marcado por una tensión palpable, y los cielos parecían juntar sus nubes al anunciar una tormenta inminente. David, a pesar de sus miedos, se sintió impulsado a buscar la voluntad de Dios, sabiendo que grandes pruebas estaban por venir. En el aire vibraba un mensaje aún no revelado. Mientras David se preparaba para la adversidad, el verdadero poder de la preservación divina estaba a punto de ser desatado. Así, la historia de su lucha apenas comenzaba, y en el horizonte, la redención aguardaba, lista para revelarse en medio del caos. God aún tenía secretos guardados que podrían transformar no solo a David, sino a toda la nación de Israel. David se levantó en la mañana, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La tensión en el aire era palpable, como un elástico tensado al borde de romperse. Mientras observaba el horizonte, con las montañas recibiendo los primeros rayos del sol, una sensación de claridad lo invadió. Si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí?, pensó, recordando las palabras del profeta. Tomó una determinación firme, debía buscar la guía del Señor antes de involucrarse más en el conflicto con Saúl. Así, reunió a sus hombres y les indicó que marcharan hacia una pequeña colina que dominaba el valle. En silencio, ofreció una oración, clamando por dirección y protección. Los hombres se unieron alrededor de él, sintiendo la gravedad del momento, y elevaron sus corazones junto al de su líder. Mientras David rezaba, una brisa suave sopló entre ellos, trayendo consigo un eco distante de las palabras de Samuel: no solo el rey está contra ti, sino también los desafíos que vendrán de ti mismo. En ese instante, la voz de Dios quebrantó el silencio, resonando en la mente de David como un tamborileo sagrado. Recuerda, David, las decisiones de los hombres son frágiles ante la soberanía de Dios. Tras la oración, David decidió que necesitaba una confirmación divina más. Mandó a uno de sus hombres, Abiatar, a buscar el efod, la vestimenta sacerdotal que hermosa era un símbolo de búsqueda de la voluntad de Dios. Cuando Abiatar regresó vistiendo el efod, David sintió una profunda paz y un resplandor en su corazón. «Oremos», exclamó. La multitud se colocó de rodillas, y David comenzó a clamar al Señor: Dios de mis ancestros, de Israel, permíteme saber qué debo hacer. Si debo enfrentar a Saúl, danos fuerzas para correr en tu nombre. Si huyendo se cumple tu plan, infunde en nosotros la sabiduría necesaria. De repente, el viento pareció cambiar, y una voz interior elevó la voz de sus pensamientos: alza tus ojos, my amado. En el estruendo de la guerra, escucha mi instrucción clara. En su visión, David sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera y el silencio lo envolviera por un instante. En ese momento de quietud, entendió la verdadera naturaleza de su lucha. David se levantó de su posición, con una determinación renovada. Confiaré en el Señor y seguiré su camino, no por la espada, sino por el Espíritu. Si Saúl es un rey temido por el pueblo, yo seré un rey temido por sus enemigos, porque mi confianza está en Dios.
Mientras el grupo se iría uniendo en ferviente oración, una nueva tensión se sintió en el aire cuando un mensajero llegó corriendo, su rostro pálido y lleno de temor. David. El rey Saúl se ha congregado en su palacio y ha llamado a todos sus hombres. Hay un plan en marcha, y él busca acabar con tu vida. El corazón de David latió rápidamente, su mente girando al entender la gravedad de la situación. La batalla que se avecinaba no solo sería con espada, sino también con astucia y fe. Levántense, hombres de valor. Hoy será un día de elección, dijo David, recordando que en su viaje, había testificado el poder del Señor. No solo debía enfrentar a Saúl, sino también mostrar al pueblo que una nueva era estaba en camino. Mientras el rey acecha, Dios se prepara para desatar el cumplimiento de su promesa, pensó. Las palabras de Samuel resonaron de nuevo en su mente, recordándole que en las tinieblas, la luz de Dios no se puede ocultar. Mientras David ansiosamente esperaba el desenlace, una revelación profunda se cernió sobre él: el éxodo de un rey no está en la victoria, sino en el sacrificio. La cruz precederá del trono, y la salvación de un pueblo vendrá a través de la prueba. Las palabras lo sacudieron de manera profunda, reafirmando su fe y su misión. A medida que se acercaba el momento de la confrontación, David sabía que el plan soberano de Dios jamás se detendría, y que en cada paso dado, había una verdad aún mayor que estaba por revelarse. Las fuerzas del cielo se alineaban, y el eco de un futuro glorioso comenzaba a resonar en su alma. La historia de Israel, el destino de David y la obra de redención estaban entrelazados en el propósito divino que no podía fallar. La siguiente fase de su historia pronto se abriría, como el amanecer tras la noche más oscura. David se encontró en un cruce de caminos, el peso de la responsabilidad latente sobre su corazón aún palpitante tras la victoria sobre Goliat. La euforia de su triunfo resonaba en su mente, pero bajo la superficie, las aguas de la angustia comenzaban a agitarse. Sabía que su éxito había despertado la amarga envidia de Saúl, y que el delicado equilibrio entre su futuro y su vida pendía de un hilo. Mientras la oscuridad de la noche comenzaba a cubrir la tierra, David se retiró al arrullo de la naturaleza, buscando el silente consuelo del Señor que tan ansiosamente anhelaba. Allí, en la soledad de la colina, presentó frente a Dios sus temores más profundos: Señor, ¿cómo puedo continuar en este camino cuando mi vida está en peligro? Saúl busca quitarme la vida, y yo no he hecho más que buscar tu voluntad. Su voz se mezclaba con el viento, y su corazón clamaba, buscando respuestas de aquel que lo había ungido. Mientras permanecía en oración, un profundo silencio llenó el aire. En medio de esa quietud sobrecogedora, Dios hizo eco en sus pensamientos: no temas, David, yo soy tu fortaleza y tu refugio. En su espíritu, una luz comenzó a brillar, esa certeza renovadora le infundió ánimo y convicción. La victoria en el campo de batalla no era más que el comienzo del cumplimiento de un plan divino que avanzaba, a pesar de las interminables amenazas. Los días siguientes se convirtieron en un constante juego del gato y el ratón. David se vio obligado a moverse en secreto, ocultándose en las cuevas y las colinas donde el viento llevaba murmullos de las intenciones de Saúl. Mientras tanto, el rey, intenso en su búsqueda, cada vez más absorbido por la locura que la envidia producía en su alma, comenzó a perder su forma de ser. El temor a perder el poder lo consumía como un fuego voraz. Un día, mientras David permanecía refugiado en una cueva, sus hombres comenzaron a murmurar sobre la situación precaria en la que se encontraban. Rey David, dijeron, tú has ganado al pueblo y al rey de Israel, pero ¿cuánto tiempo más aguantarás esta prueba? Debemos hacer algo antes de que la ira de Saúl se desate de nuevo. David sintió el peso de sus palabras y se levantó. No podemos actuar según la carne, este es un tiempo de espera y de fe. El Señor me ha ungido, y si su plan es que yo sea rey, eso ocurrirá en su tiempo y a su manera. En su corazón resurgió la voz del profeta Samuel, recordándole que su lucha no era apenas contra un rey, sino contra la incredulidad que podría nublar su juicio. En medio de esa conversación, un hombre inesperado apareció en la entrada de la cueva. Era uno de los sirvientes de Saúl, un hombre llamado Doeg. David, dijo, con una fama de traidor en sus palabras. Hemos sido informados que el rey no se detiene ante nada para hallar la cabeza del que mató a Goliat. Este es un tiempo de sacrificio y debemos actuar. David sintió que la sombra de la traición descendía como un fresco manto sobre la situación. No, debemos esperar en el Señor, respondió David, con una firmeza que resonaba en sus compañeros. La mano de Dios ya está en acción, y aunque las sombras se alarguen y amenacen con asfixiarme,
el propósito de Dios no puede ser detenido. Nunca olvidaré que cuantas más sombras se ciernen, más brilla la luz de su gloria. Sin embargo, la situación se tornó más tensa al recibir noticias de que Saúl estaba al tanto de su paradero. «Nos están rastreando», exclamó uno de sus hombres. David, sintiendo la presión incrementar en su pecho, buscaba el rostro del Señor, preguntando cómo podría ser librado de esa mortal amenaza. «Dios, muéstrame el camino a seguir, porque el aguijón del destino ahora se siente más oscuro». Esa noche, mientras el campamento se sumía en la tranquilidad aparente, David se retiró a orar una vez más, y en su soledad, Dios le reveló una visión desconcertante pero reveladora. Apareció un somero resplandor ante sus ojos, la unción canalizada hacia el futuro de Israel se anteponía en una cruzada imposible. En ese momento, entendió que parte de su propósito sería enfrentarse a Saúl no con la espada, sino como un mensajero de gracia, moviendo su corazón a la redención. Hoy, mi destino se entrelaza con el perdón que no he comprendido plenamente, reflexionó, mientras el fuego de alabanza comenzaba a llenar su corazón. Saber que estaba dispuesto a ser el ungido no solo para reinar, sino también para interceder incluso por su enemigo, le dio la paz que tanto necesitaba. Y así, cuando la noche cedió ante el amanecer, se preparó para enfrentar al rey de manera inusual, no con la espada desenvainada, sino con palabras cargadas del propósito divino que habitaban en su ser. El choque de dos voluntades chocarían, no en la batalla, sino en la revelación del amor de Dios. El camino estaba lleno de desvíos, David no sabía cuán profundo sería el efecto de su encuentro. Saúl continuaría siendo un rey terco y temeroso, aferrándose al poder que le quedaba, pero donde había sombra, el cielo comenzaba a iluminarse. La historia de Israel temblaba, y entre los ecos de su destino, resonaba un pacto eterno, el futuro aún estaba aguardando un fin glorioso. Pero lo que él no sabía era que Dios estaba a punto de desplegar un nuevo capítulo de gloria a través de su amor inquebrantable, resonó e hizo eco con majestad en el trascendente plano que los rodeaba.